Hay momentos en la historia humana en que algo se quiebra silenciosamente, no con estruendo, no con señales visibles en el cielo, sino con una sensación interna casi imperceptible de que el mundo que conocías ya no es el mismo mundo en el que estás viviendo. Y si te detienes un instante, si bajas el volumen de todo lo que te rodea y escuchas con esa parte de ti que todavía sabe distinguir lo verdadero de lo fabricado, quizás también tú lo has sentido. JJ Benítez lleva décadas escribiendo sobre eso, sobre lo que se acerca, sobre lo que viene, y hay algo que él ha repetido en diferentes contextos, con distintas palabras, pero con una misma convicción que no cede. Lo que viene nadie lo podrá parar. No es una amenaza, no es catastrofismo, es algo mucho más profundo que eso, y es precisamente lo que vamos a explorar juntos en este espacio. Porque la pregunta no es si algo está llegando, la verdadera pregunta es si estamos preparados para comprenderlo cuando llegue, si tenemos la capacidad espiritual, la apertura interna, la hondura de alma necesaria para no confundir el fin de una era con el fin de todo, para no confundir la oscuridad del túnel con la ausencia de luz. Lo que voy a compartir contigo en este video ilumina algo que casi nadie se detiene a observar. No es teoría conspirativa, no es especulación New Age, es una convergencia de textos bíblicos, testimonios históricos, experiencias documentadas y una visión del ser humano que trasciende la religión institucional para tocar algo más antiguo, más hondo y más real. Benítez no es profeta en el sentido clásico, es periodista, es investigador, es alguien que ha dedicado su vida a hacer preguntas incómodas en los lugares donde la gente prefiere no mirar. Y cuando alguien así, con esa trayectoria y esa honestidad intelectual, dice que algo viene y que nadie lo podrá parar, merece que nos detengamos a preguntar ¿qué es lo que él ha visto que nosotros aún no comprendemos del todo? Eso es exactamente lo que vamos a desvelar. Pero antes de llegar ahí, necesito que sepas algo. Esto no es solo sobre Benítez, es sobre ti, sobre lo que llevas dentro, sobre lo que sientes cuando el mundo exterior no concuerda con esa voz silenciosa que habita en lo más profundo de tu ser. Quédate, porque lo más importante no está al principio, está en la acumulación de lo que vas a descubrir. Cuando J. Benítez comenzó su investigación sobre los llamados fenómenos inexplicables, la ovnilogía, los contactos, las experiencias de muerte cercana, los mensajes que aparecen en distintas tradiciones espirituales del planeta, no lo hizo desde la fe religiosa, lo hizo desde el escepticismo periodístico, desde la duda metodológica, desde la necesidad de verificar, contrastar y documentar antes de concluir cualquier cosa. Y eso es precisamente lo que hace que su testimonio tenga un peso distinto al de cualquier predicador tradicional o al de cualquier visionario espiritual que parte desde la convicción previa. Benítez llegó a sus conclusiones a pesar de sí mismo, a pesar de su formación racionalista, a pesar del ridículo social que sabía que vendría, a pesar de la resistencia de las instituciones, tanto religiosas como científicas, que prefieren mantener sus propios mapas del mundo aunque esos mapas ya no correspondan al territorio real. Uno de los momentos que más profundamente marca su pensamiento es cuando, después de décadas de investigación, afirma que el ser humano no es lo que cree ser, que hay una dimensión en nosotros que trasciende la biología, que sobrevive a la muerte del cuerpo, que tiene un propósito que va mucho más allá de lo que la cultura occidental del siglo XXI está dispuesta a aceptar. Y aquí hay algo que casi nadie ha conectado del todo. Cuando Benítez habla de lo que viene, no está hablando únicamente de eventos externos, está hablando de una transformación en la conciencia humana, un cambio en la naturaleza misma de lo que significa ser humano sobre esta tierra, un proceso que, según los textos que él ha estudiado, según los testimonios que ha recopilado durante décadas, ya está en marcha. La pregunta es, ¿desde cuándo? El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, contiene una frase que rara vez se explica en su totalidad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dice que la verdad ya fue completamente revelada, dice que hay un proceso, una guía progresiva, un desvelamiento que ocurre a través del tiempo. Benítez ha señalado esto en diferentes formas. La revelación no fue un evento puntual ocurrido hace 2000 años que quedó perfectamente contenido en un libro. La revelación es un proceso vivo, continuo, que avanza conforme la humanidad desarrolla la capacidad de comprender más. Y algo en ese proceso está acelerándose ahora. Para entender lo que viene, necesitas entender lo que fue olvidado, y lo que fue olvidado no desapareció por accidente. En los
primeros siglos del cristianismo existía una diversidad de comprensiones sobre Jesús, sobre el alma, sobre el destino humano, que era mucho más rica y más compleja de lo que la historia oficial conservó. Los textos gnósticos, recuperados en Nag Hammadi en 1945, revelaron que había comunidades enteras de creyentes que entendían el mensaje de Cristo desde una perspectiva radicalmente distinta a la que se institucionalizó. No estoy diciendo que esas tradiciones fueran la única verdad. Estoy diciendo que su eliminación sistemática dejó a la humanidad con un mapa incompleto de sí misma. El Evangelio de Tomás, que aunque no forma parte del canon bíblico, sí es un texto histórico auténtico del primer siglo, contiene este elogión, este dicho de Jesús: el reino del Padre es como un hombre que tiene un tesoro escondido en su campo sin saberlo, y cuando murió lo dejó a su hijo. El hijo tampoco lo sabía, se apoderó del campo y lo vendió, y el que lo compró fue y mientras araba lo encontró. El tesoro que no sabemos que tenemos, el campo que pisamos cada día sin percibir lo que guarda en su interior. Esa imagen es perturbadoramente precisa para describir la condición del ser humano moderno. Benítez regresa una y otra vez a este punto central. Somos más de lo que creemos ser. Tenemos más dentro de lo que hemos sido enseñados a reconocer. Y el sistema, sea religioso, político o económico, no tiene ningún interés en que lo descubramos. Aquí es donde el pasado olvidado se convierte en algo urgente, porque lo que fue suprimido no solo pertenece a la historia, pertenece a la comprensión de lo que viene. En el libro de Daniel, capítulo 12, se habla de un tiempo de angustia como no ha habido desde que existen las naciones. Y luego dice algo extraordinario: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La palabra hebrea original que se usa aquí no significa solo resurrección física, significa despertar, apertura de ojos, salida de un estado de letargo. Benítez conecta esto con algo que ha escuchado en testimonios de contactos y en experiencias de muerte cercana de personas de todas las culturas y tradiciones, la idea de que la humanidad está en un sueño y que algo está a punto de interrumpirlo. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado en su obra. Benítez no presenta esto como algo que debería aterrarnos, lo presenta como algo que debería prepararnos, y hay una diferencia abismal entre las dos actitudes. El miedo paraliza, la preparación transforma. La pregunta que él lanza de manera implícita a lo largo de toda su obra es esta: cuando llegue el momento del despertar, ¿encontrará en ti a alguien que ya estaba despierto o a alguien que todavía huía de esa posibilidad? Hay un concepto que aparece en la obra de Benítez de manera recurrente, aunque no siempre con ese nombre exacto, el de la amnesia espiritual, la idea de que el ser humano llega a esta existencia con un velo sobre su memoria más profunda, un velo que cubre no solo sus vidas anteriores, si es que las hay, sino su misma naturaleza esencial, su origen, su propósito, su destino. Las instituciones religiosas, en términos generales, no han sabido qué hacer con esta idea, la han ignorado, la han perseguido, la han ridiculizado, pero ella ha persistido en las tradiciones más antiguas del planeta, en el platonismo griego, en el hinduismo védico, en el sufismo islámico, en el misticismo cristiano, en la cábala judía, en las tradiciones indígenas de los 5 continentes. El alma que ha olvidado su origen busca desesperadamente llenar ese vacío con sustitutos, con poder, con placer, con certeza ideológica, con identidades fabricadas que le den la ilusión de saber quién es y para qué está aquí. Védico, en el sufismo islámico, en el misticismo cristiano, en la cábala judía, en las tradiciones indígenas de los 5 continentes, el alma que ha olvidado su origen busca desesperadamente llenar ese vacío con sustitutos, con poder, con placer, con certeza ideológica, con identidades fabricadas que le den la ilusión de saber quién es y para qué está aquí. Que la creación espera que Dios haga algo. Dice que la creación espera que los hijos de Dios se manifiesten, que aparezcan, que sean reconocibles como lo que son. Eso implica que en este momento los hijos de Dios no están del todo manifestados, están contenidos, están velados, están esperando algo que los libere hacia su verdadera expresión. Benítez ha escrito sobre esto desde el lenguaje del testigo, del periodista que simplemente documenta lo que encuentra, pero las fuentes que documenta convergen en este punto con una coherencia que no puede ser casual. Algo está a punto de ocurrir que va a cambiar de manera irreversible la relación del ser humano con su propia profundidad. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Porque si el ser humano ha vivido en amnesia espiritual durante siglos, entonces toda la historia que conocemos, todas las guerras, todas las crueldades, todos los sistemas de opresión, todos los errores colectivos de la humanidad deben ser reinterpretados. No como evidencia de que somos esencialmente malvados,
sino como evidencia de que hemos estado profundamente dormidos, actuando desde el miedo y la confusión de quien no recuerda quién es. Y el despertar, cuando llegue plenamente, no solo cambiará al individuo, cambiará la estructura misma de la civilización. Pero ¿qué clase de despertar es este exactamente? ¿Y por qué dice Benítez que nadie lo podrá parar? Para responder eso necesitamos ir a los textos reales, no a los resúmenes pasteurizados que solemos recibir. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 5, hay una declaración que suele leerse en funerales o en contextos de consolación religiosa, pero que en su contexto original es mucho más radical y perturbadora. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No dice que va a arreglar las cosas viejas, no dice que va a renovar lo que existe, dice que lo hace nuevo, completamente, desde su raíz. La palabra griega utilizada aquí es kainos, y kainos no significa simplemente nuevo en el sentido temporal, algo que no existía antes. Significa nuevo en calidad, en naturaleza, en esencia. Es una novedad cualitativa, no cronológica. Benítez conecta esto con algo que encontró en sus investigaciones sobre las llamadas experiencias de contacto y los mensajes que ciertas personas, en circunstancias que no buscaron ni fabricaron, recibieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los elementos que se repiten con asombrosa consistencia es la idea de una transformación que no puede ser detenida porque no viene de afuera del sistema humano, sino de adentro de él. No es una intervención extraña, es una culminación de un proceso que estaba diseñado desde el principio. Piénsalo un momento. Si el universo mismo está programado para producir consciencia, si el Big Bang era el primer capítulo de una historia que siempre tuvo como destino la aparición de seres capaces de reflexionar sobre sí mismos, entonces la transformación que viene no es una ruptura del plan, es la culminación del plan. Y aquí es donde la investigación histórica y la profecía bíblica comienzan a superponerse de un modo que desafía cualquier categorización simple. El profeta Isaías, en el capítulo 43, verso 19, dice: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este texto fue escrito hace más de 2500 años y sin embargo contiene un elemento que me parece proféticamente exacto para nuestra época. La novedad que viene no es automáticamente reconocida. Se pregunta, ¿no la conoceréis? Como si hubiera una posibilidad real de que la cosa nueva pase y los seres humanos no la vean, no porque sea invisible, sino porque sus ojos no están calibrados para percibirla. La transformación puede estar ocurriendo ya, ahora mismo, y la mayoría de nosotros podría estar mirando en la dirección equivocada. Benítez ha expresado esto con su característica precisión periodística. No estamos buscando señales en el lugar correcto. Hemos aprendido a esperar los grandes eventos con la lógica de Hollywood, con espectacularidad, con efectos especiales, con un momento inconfundible donde todo cambia de golpe. Pero los grandes cambios en la historia humana no funcionan así. Funcionan como la levadura que mencionó Jesús en Mateo 13, verso 33, lenta, silenciosa, invisible, hasta que de repente toda la masa está fermentada. Y la masa, en este caso, somos nosotros. Ahora bien, hay algo que la investigación bíblica revela sobre este proceso que pocas personas que han leído a Benítez han conectado con suficiente claridad, y tiene que ver con la noción de tiempo. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas distintas para referirse al tiempo: cronos y kairos. Cronos es el tiempo cronológico, lineal, medible, el tiempo de los relojes y los calendarios. Kairos es el tiempo oportuno, el momento de madurez, el instante en que las condiciones están perfectamente alineadas para que algo ocurra que no podría haber ocurrido antes. Pablo usa la palabra kairos en Romanos 13, verso 11, cuando dice: «Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño». El kairos ha llegado, el momento oportuno está aquí. Benítez, sin usar necesariamente ese vocabulario teológico, está diciendo exactamente lo mismo, que el kairos, el momento de madurez de algo que lleva siglos gestándose, ha llegado, o está llegando, y que ninguna fuerza política, religiosa, militar, ideológica podrá impedirlo, porque no se trata de un evento que pueda ser vetado por quienes controlan el mundo visible. Pero la verdad va aún más lejos, porque cuando Benítez habla de lo que viene,
Hay una dimensión de su mensaje que generalmente es subestimada incluso por quienes lo admiran y lo siguen. Y esa dimensión tiene que ver con algo que podemos llamar, usando vocabulario bíblico, el juicio. Pero no el juicio tal como lo ha pintado el imaginario religioso popular, con tronos de fuego y condenaciones eternas pronunciadas sobre una multitud aterrorizada. El juicio, en su sentido más profundo y más honesto, es simplemente la confrontación de cada alma con su propia verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, Jesús dice algo que ha sido mal interpretado casi universalmente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjate en la estructura de esta frase. La condenación no es algo que un juez exterior impone. La condenación es el amor por las tinieblas, es la elección activa de no querer ver, es la resistencia a la luz. El juicio no es un evento en el futuro, es un proceso que ocurre en el presente, en cada instante en que el alma elige entre la apertura o el cierre, entre la honestidad o la evasión, entre el amor o el miedo. Benítez ha descrito en varias ocasiones testimonios de personas que, en sus experiencias de muerte cercana, se encontraron frente a una revisión total de su vida, no desde la perspectiva del juez externo, sino desde la perspectiva de sí mismos con plena lucidez y plena empatía. Vieron no solo lo que hicieron, sino cómo se sintieron quienes recibieron el efecto de sus acciones. Sintieron en propia carne el dolor que causaron y la alegría que generaron. Eso es el juicio. Y ese juicio, según lo que Benítez ha compilado a lo largo de décadas, no es una amenaza futura, es una realidad presente que simplemente la mayoría de nosotros no estamos viendo porque el velo todavía está puesto. Y aquí surge la pregunta que nadie quiere hacerse, pero que es la más importante de todas. Si ese momento de confrontación plena con tu propia verdad llegara ahora, ¿qué encontrarías? No para aterrorizarte, no para culpabilizarte, sino para preguntarte, ¿qué necesitas cambiar todavía? ¿Qué silencio interno estás ignorando? ¿Qué verdad sobre ti mismo estás aplazando indefinidamente? Hay un pasaje en el libro de Amós, capítulo 4, verso 12, que siempre me detiene cuando lo leo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esta frase fue pronunciada en un contexto de advertencia profética, pero en su sentido más universal no tiene ninguna connotación terrorífica. Es simplemente un llamado a no llegar sin preparación al encuentro más importante de tu existencia. Y ese encuentro, según la convergencia de testimonios que Benítez ha documentado a lo largo de toda su obra, no es algo que ocurre únicamente después de la muerte, es algo que puede ocurrir en vida, que debe ocurrir en vida, que de hecho está diseñado para ocurrir en vida. El despertar espiritual no es la muerte, es el comienzo de algo que la muerte no puede interrumpir, pero hay algo aún más específico en el mensaje de Benítez que necesitamos examinar, porque tiene implicaciones directas para el mundo que estamos viviendo ahora mismo. Vivimos en un tiempo que podría describirse de muchas maneras: caótico, polarizado, incierto, saturado de información y hambriento de verdad al mismo tiempo. Un tiempo en que la tecnología avanza a velocidades que la sabiduría humana no puede seguir. Un tiempo en que las instituciones que organizaban el mundo, la religión, el Estado, la familia tradicional, las comunidades locales, pierden su capacidad de dar sentido. Benítez ha señalado que todo esto no es accidental, que el colapso de los marcos tradicionales de significado es parte del proceso, que la humanidad necesitaba perder sus certezas fabricadas para estar disponible para las certezas reales, las que no dependen de ninguna institución, las que no pueden ser quitadas por ningún gobierno, las que no requieren la aprobación de ninguna autoridad externa porque brotan desde adentro del alma misma. Jesús dijo en Lucas 17, verso 21: el reino de Dios está dentro de vosotros. En el Evangelio de Tomás, el mismo concepto aparece formulado de manera aún más directa. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando finalmente lo encuentres dentro, lo reconocerás fuera, pero si nunca has mirado adentro, el exterior siempre te resultará extraño y amenazante. El caos del mundo actual puede leerse como catástrofe, o puede leerse como labor de parto. Y la diferencia entre las dos lecturas no es solo semántica, es la diferencia entre la desesperación y la esperanza activa. Pero quiero ser preciso aquí, porque la esperanza de la que hablo no es la esperanza pasiva del que espera que alguien más arregle las cosas. Es la esperanza activa del que comprende que él mismo forma parte de la solución, que su propio despertar, su propia transformación interior,
tiene consecuencias que trascienden los límites de su vida individual. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La transformación personal y la transformación cósmica están conectadas. No son dos procesos paralelos, son uno solo, visto desde dos escalas diferentes. Y aquí hay algo que me parece de una relevancia urgente para el momento que estamos viviendo. Benítez habla de lo que viene como de algo que nadie podrá parar, pero también, implícitamente en su obra, deja claro que la experiencia que tendrá cada ser humano de ese evento dependerá de su estado interior cuando llegue. No todo el mundo vivirá lo mismo, no porque haya una selección arbitraria de elegidos y condenados, sino porque la misma realidad se percibe de manera radicalmente distinta según el estado de conciencia desde el cual se la observa. La misma tormenta que destruye el barco sin ancla es la que lleva al barco bien anclado a través de las aguas hacia su destino. ¿Y qué es el ancla? En la tradición bíblica, el ancla es la esperanza fundamentada en algo que no puede ser movido. En Hebreos 6, verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. No un ancla de certezas intelectuales, no un ancla de dogmas recitados, un ancla de experiencia real, de contacto genuino con algo que trasciende el ego y sus miedos. Y ese contacto, esa experiencia real de lo sagrado, es exactamente lo que Benítez ha pasado su vida buscando documentar. No la religión como institución, lo sagrado como experiencia viva. Espera un momento más, porque lo más importante está a punto de revelarse. Hay una pregunta que quiero hacerte directamente, porque creo que es la pregunta central de todo lo que hemos estado construyendo juntos hasta aquí. ¿Qué significa que algo llegue y nadie lo pueda parar? Hay dos maneras de leer esa afirmación. La primera es desde el miedo. Algo viene que no podemos controlar y eso es aterrador. La segunda es desde la fe. Y con fe no me refiero a la credulidad, sino a la confianza razonada. Algo viene que es más grande que todos los sistemas de control humano y eso es liberador. Benítez, en toda su obra, en sus novelas, en sus investigaciones, en sus entrevistas, en sus testimonios públicos, siempre ha operado desde esa segunda lectura. Él no presenta el futuro como una amenaza de la que hay que huir. Lo presenta como una realidad a la que hay que abrirse, y el punto más profundo de su mensaje, el que más me parece necesario de articular con claridad, es este. Lo que viene no puede ser parado, precisamente porque no es una fuerza exterior que actúa sobre los seres humanos desde afuera, es una fuerza interior que actúa a través de los seres humanos desde adentro. No puede ser parado por el poder político porque no opera en el territorio del poder político. No puede ser detenido por la religión institucional porque trasciende los límites de cualquier institución. No puede ser bloqueado por la ciencia materialista porque pertenece a una dimensión de la realidad que la ciencia materialista todavía no tiene instrumentos para medir. Es el espíritu. Y el espíritu, como dijo Jesús en Juan 3, verso 8, sopla donde quiere. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay algo tremendamente liberador en esa imagen si la piensas bien. El Espíritu no pide permiso, no espera aprobación institucional, no está condicionado por los límites de ninguna doctrina particular, actúa, sopla, se mueve y donde sopla, transforma. Ahora bien, aquí es donde necesito ser completamente honesto contigo, porque este es el punto donde muchos mensajes espirituales caen en el error de la simplificación excesiva. El hecho de que lo que viene no pueda ser parado no significa que el proceso sea indoloro. La historia bíblica y la historia humana en general muestra que los grandes cambios de paradigma siempre vienen acompañados de una crisis. No porque Dios sea cruel, sino porque el ser humano se aferra a sus viejas estructuras con una tenacidad que solo cede bajo presión suficiente. El éxodo no ocurrió sin las plagas. La resurrección no ocurrió sin la crucifixión. La primavera no llega sin el invierno que la precede, y el despertar colectivo de la humanidad no llegará sin el sacudimiento de todo lo que estaba construido sobre arena. Jeremías, en el capítulo 29, verso 11, escribe en nombre de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto fue escrito para un pueblo que estaba en el exilio, en la derrota, en la confusión más absoluta, en el momento en que menos podían imaginar un buen final. Y sin embargo, la promesa llega precisamente ahí, no cuando todo va bien, cuando todo parece perdido. Si sientes que vivimos en un tiempo parecido a ese, si sientes que el mundo está en un exilio de sí mismo, si sientes que algo fundamental se ha roto y no sabes cómo será reconstruido, entonces quizás este mensaje es para ti. No para
para decirte que todo estará bien de manera mágica, sino para recordarte que el proceso que estás viviendo, por doloroso que sea, tiene una dirección, tiene un sentido, no está roto, está fermentando. Llego ahora al capítulo de este mensaje que más directamente toca algo que solo tú puedes decidir, porque todo lo que hemos explorado hasta aquí, la amnesia espiritual, el proceso de transformación, el Kairos que ha llegado, los textos que lo anuncian, las investigaciones que lo documentan, todo eso existe en el ámbito de la comprensión intelectual y espiritual. Pero hay algo que la comprensión sola no puede hacer. La comprensión puede iluminarte, pero no puede transformarte. Solo tú puedes hacer eso. Y aquí es donde el mensaje de Benítez, en mi lectura, converge con el mensaje más profundo del Evangelio, no con la religión como sistema de control, sino con el Evangelio como invitación radical a la transformación personal. Lucas 15 contiene la parábola del hijo pródigo, una historia que casi todos conocen. El hijo que pide su herencia se va, lo desperdicia todo, termina en la miseria y finalmente entra en sí mismo, como dice el texto. Esa expresión, entrar en sí mismo, es uno de los momentos más precisos de toda la literatura espiritual que conozco. No dice que el hijo tuvo una visión mística, no dice que recibió una revelación sobrenatural, dice que entró en sí mismo. Volvió a habitar el espacio interior que había abandonado en su huida hacia el exterior. Y en ese regreso a sí mismo encontró el camino de regreso al Padre. El padre de la parábola no había ido a buscarlo, no lo había perseguido, no había mandado mensajeros, había esperado, con los ojos puestos en el horizonte, esperando el momento en que el hijo decidiera regresar. Y cuando lo vio venir, corrió, no caminó. Corrió. Esa imagen del padre que corre hacia el hijo que regresa es, para mí, la imagen más perfecta de lo que Benítez está describiendo desde su propio lenguaje cuando habla de lo que viene. No es una fuerza que viene a destruir. Es una presencia que estaba esperando el momento de poder manifestarse plenamente, porque la humanidad finalmente ha llegado a un punto en que, agotada de sus caminos propios, empieza a entrar en sí misma. Y en ese regreso interior el encuentro ocurre. Pero quiero preguntarte algo que tal vez nadie te ha preguntado de esta manera. ¿En qué parte del viaje del hijo pródigo te encuentras tú ahora mismo? ¿Todavía en la fiesta, gastando lo que tienes sin preguntarte de dónde viene? ¿En el chiquero, con hambre de algo real, pero sin saber cómo dar el primer paso de regreso? ¿O ya en el camino, con el horizonte familiar, pero todavía incierto sobre si el regreso será bien recibido? Cualquiera que sea tu respuesta, lo que la parábola garantiza es que el Padre está mirando, que el camino existe y que el regreso es posible. Benítez ha documentado en sus investigaciones sobre experiencias de muerte cercana algo que coincide exactamente con esta imagen. En ninguno de los testimonios que él ha recopilado aparece una figura divina que rechaza, que condena, que juzga desde la crueldad. Lo que aparece consistentemente es una presencia de amor que excede toda categoría humana, un amor que no depende del mérito, que no está condicionado por los errores cometidos, que simplemente es de manera incondicional y absoluta. Si eso es lo que nos espera al final del camino, la pregunta lógica es, ¿por qué no empezamos a vivir desde ahí ahora? ¿Por qué aplazar el contacto con esa realidad para el momento de la muerte física, si puede ser experimentada, aunque sea parcialmente, en vida? Los místicos de todas las tradiciones dicen que sí, que es posible, que no requiere nada extraordinario en términos externos. Requiere algo extraordinariamente difícil en términos internos. La disposición a soltar el control, a abrir la mano, a dejar de aferrarse a la imagen que construiste de ti mismo y de la realidad y quedar disponible para lo que es más verdadero que esa imagen. Y llegamos entonces al final de este recorrido, aunque llamarlo final me parece inexacto, porque lo que hemos estado explorando no tiene un final en el sentido de un punto donde todo queda resuelto y cerrado. Tiene más bien una apertura, una puerta que este mensaje, si ha cumplido su propósito, te deja entreabierta. J. Benítez pasó décadas documentando lo que el mundo oficial prefería ignorar. Lo hizo con rigor, con valentía, con una honestidad que a veces le costó caro en términos de credibilidad académica e institucional. Y en ese camino largo, en esa acumulación de testimonios, textos, investigaciones y reflexiones, llegó a una conclusión que él mismo ha expresado con palabras distintas en diferentes momentos, pero que siempre apunta en la misma dirección. Lo que viene es bueno, fundamentalmente bueno, aunque el proceso de llegar hasta allí no sea fácil. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 20, hay un versículo que cierra prácticamente toda
toda la Biblia. Jesús dice: sí, vengo en breve. Y Juan responde: amén, sí, ven Señor Jesús. Esta no es la respuesta de alguien que tiene miedo de lo que viene. Es la respuesta de alguien que lo desea, que lo anhela, que lo está esperando con apertura y no con terror. Hay una diferencia profunda entre esperar algo con miedo y esperarlo con anhelo. El miedo construye muros, el anhelo abre ventanas, y lo que viene, según todo lo que hemos explorado juntos en este espacio, requiere ventanas abiertas para poder entrar plenamente en tu vida. Benítez no es teólogo, no pretende ser pastor ni guía espiritual en el sentido institucional. Pero hay una frase que él ha repetido en distintos contextos y con distintas formulaciones que me parece la síntesis más honesta de todo su mensaje. El ser humano es hijo de las estrellas, está en tránsito y su destino es mucho más glorioso de lo que cualquier religión se ha atrevido a imaginar. Y esa afirmación, que podría sonar grandiosa o incluso arrogante, en realidad no lo es, porque no habla de grandeza humana en el sentido del ego, habla de grandeza humana en el sentido de filiación, de origen, de destino. No somos grandes porque hayamos hecho cosas grandes, somos grandes porque algo grande nos hizo, y ese algo grande no nos abandonó en el camino, no se arrepintió de habernos creado, no nos dejó a nuestra suerte, nos dio el don de la libre elección, que es la forma más alta de respeto que puede otorgarse a un ser consciente. Y espera, con esa paciencia que trasciende el tiempo cronológico, que usemos esa libertad para elegir lo que en el fondo más profundo de nosotros mismos ya sabemos que es verdadero. En Deuteronomio 30, verso 19, Moisés le dice al pueblo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida, no como mandato externo, como invitación, como posibilidad que siempre está disponible, y eso es lo que viene nadie lo podrá parar, significa en su nivel más profundo. No significa que un cataclismo exterior va a arrasarlo todo. Significa que la vida real, la vida plena, la vida despierta, está avanzando, que está creciendo dentro de la historia humana como la levadura dentro de la masa, que ningún sistema de control puede detenerla porque no opera en los mismos registros que esos sistemas de control. Y lo que te pide a ti, lo único que te pide, es que elijas acompañarla, que no te quedes dormido en el momento del kairós, que no llegues al encuentro más importante de tu existencia habiendo pasado tu vida mirando en la dirección equivocada, porque lo que viene no solo es un evento cósmico o profético, es una oportunidad personal, la más grande que hayas tenido o vayas a tener, y está disponible para ti ahora mismo, no cuando hayas resuelto todos tus problemas, no cuando hayas alcanzado algún nivel de perfección espiritual, ahora, en este momento, con todo lo que eres y todo lo que todavía no eres. La pregunta que te dejo, la pregunta que creo que Benítez nos lanza implícitamente desde toda su obra y que la tradición bíblica lanza explícitamente desde sus páginas más profundas, es esta: ¿qué eliges ver cuando la luz finalmente llega? ¿Te encontrará con los ojos abiertos o cerrados? Solo tú tienes la respuesta a eso. Y el tiempo para dar esa respuesta, si Benítez tiene razón, y cada vez hay más razones para creer que la tiene, es ahora.